han estado? Bienvenidas y bienvenidos a las entrevistas CNN, por supuesto a través de la pantalla de nuestro canal. Vamos a hablar de este libro en este encuentro. Se llama No soy Julieta, sobre el activismo. Por supuesto lo vamos a conversar con su autora, Julieta Martínez, que ya la vemos en la pantalla digital de CNN Chile. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, José Miguel? Muy bien, muy emocionada y también muchas gracias por la oportunidad para poder presentar mi libro, No soy Julieta. Lo tenemos ahí, a dos pantallas, yo también lo tengo acá. Bueno, vamos al grano. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta publicación? Mira, esto es un ensayo autobiográfico. Por un lado, cuento parte de mi vida, o más de la mitad de mi vida. Yo soy activista. Mi trabajo se enfoca en encontrar una conexión, un punto de convergencia entre la crisis climática y la agenda de género, ya que esta crisis no es género neutral. No es coincidencia que el 80% de los refugiados climáticos son mujeres y niñas. Ajá. O que las mujeres están 14 meses vulnerables a fallecer en un desastre climático. Y por otro lado, busco resolver todas estas preguntas de qué es el activismo. Una persona joven con una pancarta en la calle gritando algo, qué herramientas necesito, cómo llego a romper este estereotipo y mostrarle al mundo que todos y todas y todos deberíamos y podemos ser activistas y de alguna forma generar un impacto positivo en nuestra comunidad. Ese es un punto súper interesante, Julieta, aclarar qué significa ser activista. Tú decías ahí no solamente salir a la calle con una pancarta y con una consigna escrita, sino que es algo que va mucho más allá. Y por otro lado, también preguntarte sobre el inicio de estas causas que tú defiendes. Estaba leyendo precisamente tu libro y salía que a los 10 años saliste a la calle en una primera manifestación, en una primera protesta. Si tuviéramos que remontarnos a ese periodo, ¿qué fue lo primero que te impulsó? Yo creo que yo tengo diabetes mellitus tipo 1 desde que tengo 3 años, así que te imaginarás, José Miguel, que yo no tengo recuerdos de diabetes. Y cuando tenía 12, llegó al país esta maquinita que tengo, que creo que se ve en pantalla, que se llama la bomba insulina, que básicamente una persona que si me está escuchando alguien con diabetes, entenderá que te cambia la vida. De pasar de 12 pinchazos todos los días a no tener que pincharte más por 3 días seguidos, tener noches más tranquilas, tener una familia más tranquila, etc. Y me di cuenta de lo extremadamente cara que era la bomba de insulina. Me acuerdo perfecto, mi mamá, cuando tenía la bomba por primera vez, mis papás hicieron un gran esfuerzo por comprarla, y mi mamá me dijo, por favor, que nunca se te olvide el tremendo privilegio que significa tener acceso a esta máquina. Y ahí me empecé a cuestionar, qué significa tener un privilegio. Porque ellos sí, y la gran mayoría de niños, niñas, infancia que tiene también diabetes mellitus tipo 1, no está teniendo acceso a esta oportunidad. Y en base a esa pregunta, en base a esa frustración, en base a esa rabia, había mucha rabia contenida, me di cuenta que tenía que hacer algo, como la necesidad de identificar un problema, estudiar este problema y finalmente pasar a la acción, ¿no? Mi primer pasar a la acción fue a través de esta marcha, conectar con un entorno distinto, salir de esta zona de confort, ¿no? Claro. Y después decir, si puedo enfocarme en un problema puntual, ¿cómo puedo empezar a estudiar otras problemáticas que están afectando a nuestro mundo? Sobre todo en que estamos atravesando un punto tan crítico, no tan tenso en la historia. ¿Y qué puedo hacer yo como parte de la sociedad civil? Y es un punto también ahí que da para la conversación, Julieta, porque estábamos hablando que comienza este activismo a los 10 años, tú naciste en el 2003, por lo tanto estamos hablando del 2013, cuando tal vez recién se comenzaba a hablar, por ejemplo, de la crisis climática. Claro, de este tema por mucho tiempo se quedó atrapado en líderes mundiales, lideresas mundiales, ¿no? De la climática se empezó a hablar por primera vez en los años 70, recién salieron los primeros estudios. Pero muy incipiente, pero claro. Siempre se quedaba mucho atrapado en conferencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con NDC, IPCC. Te cuento, José Miguel, la primera vez que aprendí sobre el cambio climático, la crisis climática, fue una imagen, yo creo que le pasa a mucha gente, una imagen de un oso polar en un pedazo de hielo que se está derritiendo, y lo único que te genera es miedo, pánico. En fondo es un problema que se ve tan cercano pero tan lejano al mismo tiempo, y la falta de soluciones tangibles, concretas a largo plazo, asusta. Por eso mismo, cuando se empezó a movilizar el tema del activismo, esta generación que
el gran rol, yo creo, que tiene el activista es democratizar el acceso a la información. Cuáles son los problemas, pero también cuáles son las soluciones que se están llevando a cabo en torno a economía circular, energías renovables. Hablo mucho del libro de ese tema, en el libro de ese tema. Y en fondo es demostrar a las personas que necesitamos empezar a buscar soluciones que no sean solo interseccionales, sino que también multisectoriales al mismo tiempo. Conectar a sector público, como sector privado, como sociedad civil, gobierno, generar, sacar adelante en fondo mesas de diálogo para ver cómo podemos sacar adelante soluciones que no dejen a nadie atrás. No, y claramente, Julieta, en el último tiempo además hemos visto consecuencias tangibles de la crisis climática, y cuando digo en el último tiempo me refiero a la última década, incluso a los últimos 15 años, con efectos visibles para cada uno de nosotros. Es hora de tomar acción, estamos llegando tarde, es súper importante que se genere un trabajo mancomunado, no sacamos nada de ir haciéndolo por países, sino a raíz precisamente de todo lo que se implica la crisis climática. Es sumamente fundamental que sea un trabajo entre un grupo de naciones, idealmente entre la mayor cantidad de naciones, pensando también que se viene a la COP27, una instancia donde es clave poder conversar sobre esto. Quisiera también que habláramos de Tremendas. Llega a los 15 años. ¿En qué consiste para las personas que no lo conocen y cómo se puede llegar a Tremendas? Y solo una pequeña cosa, sí. Creo mucho, señor, que tenemos que empezar a hablar de la crisis como algo personal. No podemos escuchar que hay en el país, hace no mucho tiempo atrás, hay una cifra, 250.000 personas sin acceso al agua potable, y quedarnos en una cifra, en un número. Y no olvidarnos que cada de esas personas tiene una vida, tiene historia, tiene familia. En fondo, empatizar por el problema y darnos cuenta de que no te está afectando a ti no significa que no debería importarte, ¿no? Que un trabajo tiene que ser siempre más un sentido de responsabilidad y un sentido el sentido colectivo, ¿no? Ahora, Tremenda se basa mucho en este sentido de comunidad. Es una plataforma de acción global que actualmente está presente en 20 países a lo largo de América Latina y el Caribe, y nos enfocamos en niñas, jóvenes y adolescentes, todas aquellas niñas que viven en zonas marginalizadas, que muchas veces no tienen la posibilidad de participar activamente en espacios de incidencia y que tienen ideas, pero potentísimas, ideas en torno al mundo STEM, todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, niñas interesadas en la acción climática, equidad de género, salud y bienestar, etcétera, pero muchas veces no tienen las herramientas o los recursos también para poder sacar adelante estos proyectos a cabo. Tremenda es un espacio de encuentro para amplificar estos proyectos, demostrarle a las niñas que no están solas, que nunca no lo han estado, y que en base a entregarles estas herramientas, ¿no? Acceso a la educación, acceso a la información en torno a estos temas, tenemos la posibilidad de mostrarle al mundo que quién entiende mejor los problemas que viven niñas y adolescentes que las mismas niñas y adolescentes, que tengan una voz y un voto en los procesos de toma de decisiones que van a marcar enormemente nuestro futuro y presente. Julieta, eres una convencida de que el mundo puede mejorar, y si yo te preguntara esto focalizado en nuestro país, ¿crees que vamos en esa vía? Absolutamente. Yo creo que en este minuto, estamos atravesando tantas crisis, estamos a puertas de una guerra, en nuestro país está atravesando una escasez hídrica terrible, el mundo está cambiando. Muchas veces se habla de este rediseño del nuevo mundo, rediseñar la forma de entender la política, la forma de entender la economía, lo que decido, por qué lo decido, lo que consumo, por qué lo consumo, a quiénes sigo. Y también tenemos un país súper polarizado. Creo que nos falta mucho sentarnos a conversar de verdad, que más allá de mi interés personal, empezar a hablar de interés, lo que necesita el país, sobre todo aquellas personas que más sufren, pero menos espacio tienen para hablar de aquellas problemáticas que tanto le están afectando. Pero veo una generación, por un lado una generación Z, ¿no? Esta generación más joven que tiene muchas ganas de aportar en torno al mundo de la innovación social, el mundo del emprendimiento, y que está abierta al diálogo. Queremos romper este estereotipo de adultos versus jóvenes y tener un diálogo intergeneracional de verdad. Fondo, hablar de la crisis climática, entender que es una problemática que no podemos dejar pasar, tenemos que empezar a hablar de una agenda, el plan de descarbonización que tiene el país, cómo robustecer las instituciones, cómo trabajar en soluciones que no sean solo soluciones parche, ¿no? Así que sí, yo creo que tengo esperanza, pero una esperanza basada en acciones, que no se quede solo en el eslogan. Julieta, y me gustó mucho el concepto, ¿no?, de ambición sostenible que usas en el libro también. Está interesante, ¿no? ¿De qué se trata?
Sí, tiene mucho que ver con eso. En fondo, Como que cuando eras chica te decían, no seas ambiciosa, no seas ambiciosa, y finalmente le diste la vuelta de tuerca. Ahí lo explicas en el libro. Sí, o sea, y me pasó mucho que, de hecho, me pasó pequeñita que llegó una persona que me decía, Julieta, es que la ambición asusta a los niñitos algunas veces. Y todo lo contrario, creo que hoy más que nunca, con una generación que crece con este fenómeno del impostor, ¿no? De verdad debería estar haciendo estas cosas, de verdad debería estar persiguiendo este sueño, ¿no? Que parece tan difícil de alcanzar, necesitamos más personas más ambiciosas, personas que se den cuenta de sus capacidades, pero para eso Claro. también necesitan las herramientas para poder alcanzar ese objetivo, entendiendo que todas las crisis que hoy en día afectan a nuestro mundo están absolutamente conectadas. Si hablo de la crisis climática, estamos hablando de una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis que involucra las desigualdades de género. Es sistémico. Si encontramos esos puntos de encuentro, las soluciones también. Julieta Martínez, te quiero agradecer por estas reflexiones, por esta conversación con CNN Chile. Hacemos toda la invitación, ahí lo estamos viendo en la pantalla. No soy Julieta sobre el activismo, entonces Julieta Martínez, la autora, en conversación con CNN Chile. Que estés súper bien y que tengas un gran día. Nos vemos. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Chao, nos vemos. Bien, dejamos hasta acá Entrevista CNN. Nos volvemos a encontrar en la próxima, como siempre, a través de nuestra pantalla.